buenas noches, oye país, gracias por acompañarnos en esta hora. Yo soy Rudy González, les doy la bienvenida a este programa noticioso de comentarios, entrevistas, donde analizamos los temas políticos, económicos, sociales del país. Hoy tenemos una entrevista especial con Ramfis Domínguez Trujillo, la cual les adelanto que debe ser interesante. No sé, vamos a ver qué hablamos, pero debe ser interesante. El Consejo Nacional de la Magistratura avanza ya hacia la escogencia, la discusión y escogencia de nuevos titulares o ratificación de titulares en el Tribunal Constitucional y el análisis de la evaluación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que deben ser sustituidos de acuerdo a lo que establece la ley, la Constitución y la ley que los escogió en el 2011. Es un proceso, hay muchas críticas, hay muchos comentarios, pero es un proceso que debemos observar y que debemos ver como parte de la estructura que está establecida constitucionalmente de escogencia de los jueces. Y cada vez que haya un proceso de reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, como también trataron de hacerlo con el tema del Poder Judicial para la escogencia de los fiscales, que trata de todo verse con un misterio, como una trampa, como una confabulación para hacer lo que le dé la gana. Se cumplen con los rigores y ahí lo que hizo el Consejo del Poder Judicial con la escogencia de los nuevos fiscales fue una demostración de que se puede. Vamos a ver qué ocurre ahora en este proceso del Consejo Nacional de la Magistratura, pero no nos cabe dudas de que debe darse como debe darse. Esta semana, en mi columna del Listín Diario, reflejo un poco de mi estado de ánimo. Es una columna muy personal, refleja un poco de tristeza que siento en estos días, realmente. Me he sentido muy triste, porque algunos amigos han fallecido, y aunque me prometí, y así comienzo mi columna de esta semana, no volver a escribir sobre amigos fallecidos, no pude sustraerme de expresarme de la forma que mejor lo hago, que es escribiendo. Mi columna de esta semana en Listín Diario, se nos van los amigos. A continuación. Hace unos años me propuse no escribir más sobre la muerte de un amigo, porque al hacerlo sentía que multiplicaba el pesar y que por tanto era mejor rememorar la vida, esa bendición inigualable que Dios nos da. Pero no he podido evitar la tristeza que he sentido en los últimos días por la partida de varios amigos, lo que me deja un vacío y el peso de la realidad de que nos estamos yendo. José Rafael Junén y Mario Cabrera, médico y empresario, eran dos viejos amigos de rondas de amenas y prolongadas conversaciones provechosas para recordar tiempos y amigos, analizar el día a día del país, mirar hacia un futuro que siempre veíamos cercano. Esos mediodías de miércoles en el Boga, entre los esperados aguacates de Tony Martínez, las ocurrencias de Don Tato, las novedades de Ricky, eran el entorno perfecto para un encuentro de amigos. José Rafael siempre perspicaz, con una anécdota, el último chiste a flor de labio. Mario, agudo, certero, con su tradicional buen ánimo y sin desdoblar nunca su porte de caballero bien puesto, quien no hacía nunca galas de su opulencia económica o de estirpe que tenía de sobra. Pero se nos fueron. El fallecimiento de César me impactó, porque no fue una noticia inesperada,
siempre se alberga la esperanza de que ese momento nunca llegará o que la vida se irá prolongando en el tiempo. Recuerdo a un César frontal, discutidor, defensor de sus posiciones, agudo en el ejercicio del periodismo y con un perfil desde jovencito de que llegaría lejos en esta difícil pero apasionante profesión que abrazamos. Nos conocimos siendo reporteros, yo en el Caribe del Conde y él en el Última Hora de la 19 de marzo. Hicimos empatía, crecimos juntos en el reporterismo cotidiano, rodeado de los mejores cuando el periodismo era romántico y perfecto, cuando la amistad era un don sin reclamos. Rafael Santana, con una formación profesional desplegada en los programas de desarrollo de los clubes barriales, hizo carrera en el periodismo de las redacciones de medios de comunicación, ganando una experiencia que desarrolló en favor de la difícil lucha contra las drogas en el país. Luchador por el fortalecimiento del primer sindicato y luego colegio de periodistas, estuvo siempre presto a ayudar a cualquier colega a la solución de alguna dificultad. Pero se nos fueron. Siento la satisfacción por haber conocido, convivido parte de estos 68 años que tengo encima y que ya peinan canas. Con amigos como José Rafael, Mario, César y Rafael, a quienes simplemente hoy les recuerdo con lo que sé hacer: escribir estas líneas con una taza de café y una flor a mi lado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les había dicho, tengo esta noche aquí conmigo nueva vez a Ramfis Domínguez Trujillo. Ustedes dirán que se metió a Trujillista, a Ramfis anda, a lo mejor, yo no soy ni Domínguez ni soy Trujillo, porque Domínguez es Hipólito. Y Trujillo, ustedes saben, eso hace mucho tiempo y hay unos Trujillos por ahí por Perú. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero aquí, como la gente le pone etiqueta a todo el mundo, y a mí me encanta que me pongan etiqueta, yo peino canas ya a esta altura del juego. ¿Qué pueden más decir de uno que no vayan a decir? Ustedes y yo con mi conciencia tranquila, no se preocupen. Pero, interesante, invité a Ramfis Domínguez, porque en estos días, como yo le comentaba la semana pasada, han sucedido algunos episodios y yo quería compartir con él sus opiniones sobre este tema. Mira qué sencillo, y se lo voy a exponer y se lo voy a poner a él de pregunta inicial y de buenas noches primero. Buenas noches, Rudy. Porque los sentidos de educación no se pierden nunca. Eso es así, lo cortés no quita lo valiente. No quita lo valiente. La semana pasada, a propósito de la encuesta de Acisa, nos reunimos un grupo de amigos. Ustedes saben que yo tengo eso, que soy muy social, y tengo algunos grupos de amigos con los que interactuamos. Hablamos de todo en esas tertulias, donde una vez dijo un jefe de inteligencia de la policía que nosotros nos reuníamos, por ejemplo, a conspirar. Y yo le expliqué a él: señor, pero usted me merece un poco más de respeto. Y además, para llegar a jefe de la policía, estar pensando esa naturaleza. Sentado en una plaza pública, en un mall, una cafetería de mall, del atrio de un mall, 4 ex jefes militares y yo sentado ahí, íbamos a estar conspirando contra qué y contra quién. Y yo le expliqué al señor: ¿sabe lo que nosotros hacemos aquí? Vemos la forma de cómo tumbamos al gobierno de los Estados Unidos, de cómo mandamos un cohete nuevo a la Luna para establecer una estación espacial más grande de la que tienen. Chismeamos del dueño de esa tienda,
nos criticamos las corbatas cuando vamos de saco y corbata y miramos a las damas que pasan. Se lo dije en otro tono, ustedes entenderán, ¿verdad? Miramos a las damas que pasan. ¿Qué conspiración ni conspiración? Entonces, en una de esas reuniones, yo cuestionaba y decía, ¿por qué razón en las encuestas que se están haciendo de corte político está apareciendo el nombre de Ramfis Domínguez Trujillo y está apareciendo el nombre de David Collado? ¿Qué lectura tiene eso frente a otros liderazgos, a otros nombres sonoros de la política dominicana? Esta semana, precisamente, estaba en un almuerzo con otro amigo, que también hay personas y un grupo de amigos, y hay personas que manejan muchos asuntos de encuesta, y le hice la misma pregunta. Y las dos respuestas coincidieron, y los grupos eran muy diferentes. Yo voy a ver si Ramfis Domínguez Trujillo tiene la misma percepción que tienen esos amigos que me comentaron. Y después, como yo tengo la respuesta aquí, como en los programas en los reality show, yo tengo la respuesta aquí a ver si coincidimos. ¿Qué tú crees que está pasando? ¿Por qué tú crees que está saliendo el nombre Ramfis Domínguez Trujillo en las encuestas, incluso junto al de David Collado? Yo hice la pregunta en los dos. Quizás porque son jóvenes, quizás porque andan bien vestidos, porque son pepillitos, porque son agradables, porque tienen dinero, qué sé yo, qué es lo que pasa. Mire, yo le voy a decir una cosa, nosotros hemos hecho nuestras propias mediciones, porque claro está, cuando uno está preparando un esquema político, una estrategia, uno quiere saber lo que el pueblo quiere, el sentir del pueblo. Y en nuestras mediciones, cuando vimos lo que estaba pidiendo el pueblo dominicano, algo común, un denominador común, es que no quieren alguien que pertenezca o que salga de la clase política de la República Dominicana. Es decir, que los dominicanos lo que quieren es todo menos un político. Y realmente eso lo que demuestra es un desgaste de la clase política aquí en República Dominicana, que la gente no quiere seguir en más de lo mismo, quieren buscar algo refrescante. En los Estados Unidos le dicen el outsider, el famoso outsider, lo que hizo Trump allá. Sí. Y yo creo que eso es algo que estamos viendo un patrón internacional. Es decir, en Francia nosotros vimos que ya fuera del marco general de los partidos tradicionales salió una figura de centro, Macron. Emmanuel Macron. Pero también hay que hablar también que Marine Le Pen, una candidata que apenas tenía un 2% hacía 4 años, 5 años, marcó la diferencia y llegó a la segunda vuelta. Es decir, en México tenemos a alguien completamente fuera de la clase tradicional, López Obrador, que entra con un movimiento político al escenario y lo conquista. De modo que estamos viendo que mundialmente hay un rechazo a la clase política y la gente lo que están buscando a alguien que represente los intereses del pueblo sin ese saco de los políticos. Y yo entiendo que eso es lo que representa, eso es lo que la gente está viendo en este proyecto. Es un proyecto que realmente está trabajando en aras de resolverle los problemas al pueblo dominicano, que no tiene miedo de decir las cosas como son y que no tiene cola que le pisen ni compromiso con la clase política. Eso quizás sea porque los políticos ahora, por ejemplo, en países como el nuestro, el tema ideológico no está en debate. Quizás porque, yo me pregunto, estoy preguntándome yo en voz alta, porque no está en debate el tema ideológico. Quizás porque la clase política está siendo señalada. Yo escribía un artículo en mi columna del Listín Diario la semana antes pasada, donde yo hice un recuento de 23 expresidentes de América Latina sometidos a corrupción, perseguidos por corrupción o prófugos por corrupción. Quizás porque las sociedades están renegando de esa clase política por las acusaciones de corrupción. Quizás porque los políticos no cumplen. ¿Cómo se enmarca eso? Bueno, es increíble, pero le voy a decir, una de las mediciones que nosotros hicimos también fue, bueno, ¿cuál es la preocupación del pueblo dominicano? ¿Qué es lo que a ustedes le preocupan? Y más allá de decir, no tengo empleo, no tengo comida, no tengo ningún futuro, todos articulan su frustración en una sola palabra, y es corrupción. Porque ellos entienden que la corrupción gubernamental incide en la inseguridad del país, porque a cambio de pagarle bien a los militares, pagarle bien a la policía, darle condiciones de vida para que ellos puedan cumplir su función, se los roban. Porque a cambio de bajar el precio de la gasolina, se los roban.
incluso la subvención que daba Venezuela por medio del Petrocaribe se lo roban. La electricidad está cara y mala porque se lo roban. Entonces, todo incide en una sola palabra para el pueblo dominicano: corrupción. Ese es el común denominador, entonces. Ese es el común denominador. La gente no se preocupa por no comer, por la falta de servicio, por la falta de educación, por la falta de salud. Se preocupan por corrupción. Esa es la palabra que los dominicanos están utilizando para expresar esa frustración y están señalando al gobierno como el culpable principal de la miseria, de la penuria que vive el pueblo dominicano. Pero si usamos la palabra corrupción, y esto no es semántico ni motivo de una polémica, la clase política está enquistada en los gobiernos, o sea, en la parte oficial, la parte Correcto. de la autoridad, bien, pero tiene que interactuar también otros sectores de la sociedad para que se produzca esa corrupción, número uno. Y Hay número que haber una dos, complicidad. eso te iba a decir, Sin debe lugar a haber dudas. una sociedad cómplice en Correcto. este sentido. Correcto. Tanto el votante que elige a los corruptos como diría yo que la clase económica del país que apoya a los corruptos y forma parte del meollo, porque aquí hay que hablar claro. Los empresarios, los grandes empresarios, algunos de ellos sí están enquistados en el poder también conjuntamente con el gobierno y están confabulados en contra del gobierno. Incluso en el sector energético lo podemos ver claramente, porque aquí hay plantas que reciben, el gobierno paga 1.446 millones de dólares al año en subvenciones al sector energético. Y hay plantas eléctricas que tienen sus dueños, Que están apagadas. y siguen cobrando sus Eso chelitos. yo nunca lo he entendido. No, ni yo tampoco, entonces. Ese es como un buen negocio. Buenísimo, Le excelente instalo, negocio. me pagan y no gasto en ello. Y hay funcionarios de hace 30 años que están cobrando por contratos dolosos en el sector energético. Entonces, hay una complicidad del sector económico aquí del país. Pero el sector económico se ha dado cuenta que la única manera de subsistir, sobre todo en los últimos 20 años, diría yo, es siendo cómplice del poder, es siendo beneficiario de ese poder. Entonces, y si eso es una cultura del poder, del Estado, de la sociedad dominicana, ¿cómo revertir una situación de esa naturaleza? Porque eso no se revierte con buenas intenciones. no, claro que no, hay que tomar pasos determinantes porque es una cultura, pero una cultura que nace diría yo, que de muchos procesos políticos donde le han demostrado al pueblo que esa es la única forma de hacer las cosas, corrupta, o sea, con un gobierno corrupto, con políticas corruptas, con un ejercicio realmente teñido de la corrupción. Entonces, ¿cómo uno acabar con eso? Con normativas. Lo primero es someter a los corruptos, los que sean condenados, meterlos presos y entonces caerle atrás a todo lo que se han robado. Eso es lo primero. Pero después hay que cultivar una cultura nueva de ciudadanos partícipes. Una de las cosas que nosotros hacemos, porque para mí lo más importante es el mensaje, que el pueblo entienda cuál es su función dentro de la sociedad. Entonces, donde quiera que yo llegue, yo le digo a la gente: señores, conozcan su Constitución, léanla. Hay un librito del Tribunal Constitucional que se produjo hace algunos años, que es buenísimo, una constitución de este tamaño. Sí. Yo ando con él para arriba y para abajo. Y yo le digo a la gente: lean la Constitución. Andaba como Chávez con esa... Sí, pero espérese, no me compare todavía. Bueno, no. Espérese, no. La comparación Él le me halaga, pero no la aprecio. No, pero sí, pero es un ejemplo realmente de un valor intrínseco que tenemos como país, porque la Constitución es un documento bellísimo, pero nadie lo conoce. Nadie conoce la responsabilidad que uno tiene como ciudadano y asimismo los dotes que nos faculta también esa misma Constitución. Entonces yo le digo a la gente: conozcan su Constitución, léanla y conózcanla y ámenla, porque esas son las leyes que nosotros tenemos que valorar y que tenemos que aprender a aplicar. Y una de las cosas que dice la Constitución es que el ciudadano tiene que ser parte del proceso. Eso es lo que exige una democracia. Lógico. Y en Noruega y Dinamarca, por ejemplo, que son países que tenían una alta incidencia de la corrupción, lograron erradicar ese problema con la participación de la ciudadanía.
Pero para eso lo principal es educar al pueblo. Y por eso es que nosotros tenemos que reformar el sistema educativo para que los ciudadanos que nosotros logremos formar, esa juventud, sean jóvenes que estén prestos para llevar ese mensaje de que yo soy partícipe, yo soy dueño de mi país, yo soy un ciudadano que conozco mis responsabilidades y que soy uno de los que van a trabajar conjuntamente con el gobierno para echar el país hacia adelante. Aquí se ha creado un clientelismo, un sistema clientelista que hay que acabar. Sí, pero lo que tú propones es un proyecto, un programa a largo plazo. Claro. Porque no puede ser, eso no puede ser una ejecución de 48 horas, de 6 meses, ni de 2 años. Jamás. Eso es un proceso que debe comenzar y continuar, pero para comenzar un proceso, tú estás hablando de voltear el país y ponerlo patas arriba prácticamente. O sea, porque es que la sociedad entera hay que cambiar y transformar no solamente la forma de pensar, sino de manejar el propio Estado. Claro, no, hay que trabajar aquí la institucionalidad, pero más allá de eso, Rudy, yo creo que si le ponemos las herramientas en las manos, por ejemplo, a la ciudadanía, nosotros tenemos un programa que nosotros vamos a traer aquí al país, que lo están usando en los Estados Unidos, por ejemplo, y es un programa que por la vía telefónica, si usted va a una agencia pública y le tratan mal, no le dan el servicio que usted espera de esa oficina, de esa dependencia, si le piden dinero por un servicio que no le corresponde, simplemente usted abre esa aplicación y somete una queja, una querella. Eso pasa a una oficina y esa oficina se comunica con usted y le dice, señor González, ¿qué fue lo que pasó? Y usted le explica. Y yo incluso entiendo que eso es algo que va a cambiar fundamental y radicalmente la manera de pensar del consumidor, porque hoy por hoy usted va a una oficina pública y le dice, búsqueme al supervisor suyo. Y el supervisor está confabulado con el empleado, con el famoso macuteo. Entonces, eso es una manera de empoderar al ciudadano, porque aquí es un asunto de que el ciudadano sienta que el gobierno le importa lo que piense, y con pasos así determinantes y poniéndole en las manos ese tipo de herramientas, la gente inconscientemente van a empezar a valorar y a querer participar. O sea que es un proceso a largo plazo, pero hay pasos determinantes que se pueden tomar hoy por hoy y poner el ejemplo sobre todo de lo que es un gobierno que trabaje con transparencia. Porque lo primero es que nosotros tenemos que mirar el ejemplo de lo que nosotros tenemos en el gobierno. Y cuando hay organismos internacionales que están diciendo que una cuarta parte de nuestro presupuesto se va en corrupción, que consume un 5, un 6% de nuestro Producto Interno Bruto, que es más de lo que nosotros tenemos destinado a educación, entonces hay un problema fundamental que se tiene que resolver aquí. Y la gente lo sabe. Pero mira, una acción de esa naturaleza, de corte político, tiene que ir acompañado de una acción de corte económico. Claro. ¿Cómo armonizar esos dos sectores cuando el sector político, tú lo dices, yo te lo refería, si tú creías que era así, está tan confabulado con ese instrumento económico que es la sociedad en sentido general, y trabajan uno como de la mano del otro y no se mete la mano por aquí, el otro por este lado, y eso sí, porque es verdad. Sí. Sí, a uno le da hasta pena decirlo, pero es verdad. Cuando tú vas a una oficina pública, tú que la mencionas, uno lo primero que piensa es, saldré ileso de aquí, resolveré el problema que vengo a resolver, obtendré la ayuda oficial que estoy buscando. ¿Cuánto me costará? Mire, eso es terrible. Eso es terrible, Rudy. Mire, el otro día a mí me llegó una historia de una muchacha en San Francisco. Esa muchacha, una joven que emprendedora, forma su negocio y cuenta la historia de una muchacha que ella contrató, duró 2 meses y medio y parece que perdió la contrata que ya tenía y por ende tuvo que cerrar el negocio. Esa joven que duró 2 meses y medio trabajando para ella, fue a la corte y le interpuso una demanda. Conozco el caso. Y esa joven buscó 2 abogados que parece que son 2 linces en eso y que tienen un negocio con una jueza allá en San Francisco que lo hacen así, que se la buscan. Sí. Entonces esta pobre muchacha ahora la han condenado a un pago de $1 millón de pesos. $1 millón y pico. $1 millón y pico de pesos. Entonces ella demuestra su frustración en ese video y dice, es que aquí en la República Dominicana no se pueden hacer negocios de manera decorosa. Porque cuando uno quiere pagar sus impuestos y hacer un negocio y cumplir con toda la de la ley, se la ponen en chino.
Y eso es lo que ven los empresarios aquí. Lamentablemente hay que crear un país con las condiciones dadas para que el que quiera trabajar de una manera decorosa entienda que este es el país. Hay que transparentar el manejo de la jurisprudencia, de la justicia dominicana, establecer jurisprudencia que vaya en aras de resolver los problemas de los empresarios sin necesidad de liquidar los pocos recursos que tienen, que eso es lo que estamos viendo aquí. Hay que proteger la inversión internacional también para que ellos sientan que pueden venir aquí y contar con un sistema ecuánime, balanceado, que no favorezca a quien le dé más dinero, a los jueces. O sea, hay que crear las condiciones en términos generales porque sí, lamentablemente, la corrupción ha calado en todos los estamentos de nuestra sociedad y en todos los estamentos del gobierno también. Lo que pasa también es que cuando uno hace una crítica, por ejemplo, de forma pública, yo que tengo la oportunidad de estar en estos medios, tú que eres entrevistado frecuentemente, si yo hago una crítica que el gobierno, alguien del gobierno, algún de esos aguizones cercanos al gobierno tienen interés en decirle, yo estoy chequeando a Rudy González porque él dice tales y cuales cosas, entonces el gobierno te etiqueta como enemigo del gobierno. Pero si tú haces una valoración de algo que hizo el gobierno, entonces le llaman bocina ahora. Correcto. Dicen que tú eres una bocina. Sí, pero si tú criticas a la justicia, Dios te libre de caer preso, porque te van a meter 20 años de entrada al tribunal. Eso es así. Los otros días yo hice unas críticas de una situación que me pasó, un asunto médico de hace 1 año y pico, y de cómo se confabula toda una estrategia para estafarte y no darte la salud que tú necesitas. Gracias a Dios yo no estaba necesitando salud, sino que fui a un chequeo general. Y entonces me dijo un amigo mío, de los médicos que se reúnen conmigo en las tertulias, me dijo, no vayas a caer un día que te metan por emergencia y tú no ves al médico que te agarra, porque a lo mejor no sale. Uno dice, soy un atrapado y sin salida, como dice la película. Entonces yo no sé si fue que tú hablaste mal del gobierno y te atraparon en una cosa porque tú eres un opositor. De ese tema vamos a hablar después de la pausa, ¿te parece? Excelente, vamos arriba. Permítame una pausa. Cuando Rafi Domínguez llegó a República Dominicana y comenzó el brejete de que si por ser Trujillo debía estar aquí o no debía estar aquí, debía estar preso, quemarlo en la hoguera o fusilarlo frente al Parque Independencia, yo no sé cuántas cosas, pero algo hay que hacer a ese muchacho, ¿verdad? De acuerdo. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue lo que le hizo el gobierno que él está con pintura de guerra puesta contra el gobierno? Pero es verdad, porque aquí te etiquetan, si de lo que tú hagas te etiquetan del otro lado. Aquí somos un país que nos gusta etiquetar a la gente. Sí. Y eso es algo que lamentablemente es parte de nuestra cultura también. Sí. Nosotros tenemos una cultura muy pintoresca que es. Le gusta buscar una manera cotidiana, una manera casi como caricatura, una descripción de nuestra sociedad, traducida a una caricatura. ¿No es tan malo el gobierno actual que tú eres un crítico tan férreo del gobierno? Yo creo que la gente no es tan acostumbrado a que se le diga la verdad. Yo soy una gente que nunca he sabido mentir. ¿Tú eres frontal? Yo soy muy frontal y me gusta llamarle al pan pan y al vino vino. Pero lamentablemente aquí hay una clase política que está totalmente confabulada. Aquí nosotros estamos hablando de un sistema donde vemos dinosaurios politicuchos, como digo yo. O sea, es una clase política que está totalmente enquistada en el poder, que está totalmente convencido de que ellos manejan todo el país, que son amos y dueños. Y no me refiero a un partido ni otro, sino el conjunto de los partidos tradicionales. Tiene una confabulación todos. No hay quien se pare de frente y le haga una oposición firme al gobierno. Por un lado, usted tiene un poder ejecutivo que controla los 3 poderes del Estado y que no permite la disensión. Un régimen presidencialista. Claro, totalmente. Entonces, los otros partidos, ¿qué pasa? Todos son empresarios que tienen sus intereses aquí y que entienden que si el Poder Ejecutivo le da la gana de tomar represalias en contra de una actitud beligerante, opositora,
Entonces ellos tienen que opacar su discurso, ellos tienen que más o menos hacer una oposición blandengue para mantenerse fuera del espectro del Poder Ejecutivo. Entonces es un sistema difícil, un sistema muy polarizado, y entonces llego yo al escenario político a decirle las grandes verdades porque no tengo cola que me pisen, no tengo ningún compromiso, no he recibido ningún tipo de dinero de ningún sector que me pueda manejar, que viene a decir las cosas como son, que está viendo las cosas en blanco y negro. Incluso empecé a criticar la economía y el gobierno decía que estaba en pleno crecimiento. Empecé a criticar el endeudamiento y todo el mundo dice que no, que estábamos bien. De repente sale el presidente Medina la semana pasada a decir que si no resuelven el tema del endeudamiento, el próximo presidente no va a tener cómo funcionar. Entonces, poco a poco yo creo que se están viendo, se le está viendo el refajo. Se le está viendo el refajo, vulgarmente hablando, Sí. y que todo ese andamiaje que ellos tienen para sostener la economía de una forma inorgánica, artificial, puede que se les caiga. Y en un gobierno que venga a hacer o a transparentar el manejo de la administración pública en República Dominicana, se van a descubrir muchas cosas que tras bastidores se ven. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, y eso es, creo que la oposición que estamos haciendo es simple y sencillamente censurando lo que estamos viendo que está mal hecho y haciendo propuestas para corregir lo que está mal y para poder resolver y sanear la economía y volver a recuperar la sociedad y el país que nosotros tenemos. Cuando yo te entrevisté la vez pasada, tú me comentabas, yo te digo tú porque yo no acostumbro a decirle tú a los que están aquí, porque yo te doblo casi la edad, aunque tú no lo creas. Ya yo peino canas y tú, aunque tienes un poco de calva también, yo tengo mi no son, canita, no son don tantas. Rudy, yo tengo. Déjame decirte, cuando estábamos aquí la otra vez, tú me decías que tú estabas haciendo muchos contactos con sectores de la sociedad, principalmente en las comunidades, con la gente. Y esa gente quizás, ver que llegó allí Ramfis Trujillo, porque el Domínguez es tu apellido, pero tu apellido principal, pero el Trujillo es el que tiene como el enganche de la discusión, Sí. de la atracción. Sí. En eso debemos estar claros. Y yo te pregunto entonces lo siguiente, tú además de interactuar con ese tipo de gente de la sociedad, interactúas con el otro, con ese que tú criticas también, con el empresario, con el político de otras latitudes, porque si tú te aíslas solo, yo entiendo que serás una golondrina. No, yo tengo muchas amistades dentro del marco del sector empresarial aquí del país, desde los más importantes hasta muchos dueños de MIPYMES aquí en República Dominicana. O sea que yo tengo relaciones con todos esos ¿Y qué te sectores. dicen Me ellos? trato muy de cerca. ¿Qué hace falta? Me han ok. expresado una necesidad, me dicen que sí, que aquí hace falta trabajar en aras de lograr una real y verdadera consolidación de la economía en la República Dominicana, que hace falta incrementar los niveles de confianza. Lo mismo ven ellos tras bastidores, que la economía de la República Dominicana no está bien, porque no podemos hablar de crecimiento económico cuando estamos endeudando el país 15%, 17% todos los años. Este año ya estamos vaticinando o proyectando un presupuesto casi de 20 millones de dólares. O sea, de 16 estamos hablando de casi un 25% más en el presupuesto de este año. Y siguen incrementando el presupuesto, pero los empréstitos no cesan tampoco. Es decir, que se proyecta una ley de presupuesto donde se incrementa el presupuesto, donde se proyectan de dónde van a salir los recursos, sin embargo siempre se exceden, siempre hay un excedente y siguen incrementando la deuda, y ya nosotros estamos o hemos superado lo que muchos de los economistas del mundo dicen nos convierte en un país fallido, que es cuando nosotros alcanzamos el 70% de nuestro Producto Interno Bruto en endeudamiento. Y eso tiene que ser altamente preocupante para los empresarios, y nosotros le hemos extendido una invitación para que ellos conozcan este proyecto y lo que nosotros aspiramos a hacer, que es a renegociar la deuda pública, marcando la diferencia en temas de corrupción para darle una confiabilidad a los tenedores de esa deuda y que nos den un espacio de 5 o 6 años sin pago alguno a la deuda pública, es decir, una moratoria, como lo hicieron en Puerto Rico, para entonces nosotros coger
esos recursos que el año pasado sumaron Así un se hizo en monto. toda América Latina, cuando Sí, claro. en los 80, cuando la crisis de la deuda. Totalmente, y estamos hablando que para nosotros el año pasado pagamos 23,5% del presupuesto a la deuda pública. Entonces, con esos recursos nosotros, los agricultores de este país dicen que para poder impulsar una verdadera reforma agraria, necesitaríamos invertir aproximadamente 5.000 millones de dólares en ese sector tan importante que hoy por hoy representa el 6% del Producto Interno Bruto, pero que debe ser la columna vertebral del país. O sea, la agricultura, nosotros estamos desperdiciando el 84% de las tierras hábiles para cosechar, que eso podría representar un crecimiento orgánico al Producto Interno Bruto, dándole un espaldarazo al campesino, al productor, creciendo realmente la incidencia de demás empresas que trabajarían de la mano, porque hay que hablar de una cadena de exportación que se amarraría al tema de la producción agrícola, y lo que eso ocasionaría aquí en el país, una revolución económica para producir dinero a dos manos y realmente crecer la economía de una forma orgánica. Entonces, aquí hay que hablar de pasos contundentes para lograr estabilizar el país, que no está ahora. Tú hablabas de esa parte moral y política y ahora me hablas de la parte económica. Tú lo que pretendes es hacer una revolución en la República Dominicana. Una revolución democrática es lo que hace falta aquí Sí, en la no, República Dominicana. ya no es contigo, las cosas. No, porque el mundo ha cambiado mucho. Sí, totalmente. Sí, cuando yo hablo de revolución, indico de cambiar, de revolucionar. Yo más allá de una revolución, yo le digo que hace falta una restauración, como la de nuestro Gregorio Luperón. Hay que restaurar la soberanía de la República Dominicana, hay que restaurar la educación de la República Dominicana, hay que restaurar la familia dominicana, hay que restaurar la salud, o sea, todos los estamentos de nuestra sociedad hay que restaurarlo, hay que impulsar una nueva restauración de la patria. Eso no podemos pedir menos que eso. La Junta Central Electoral ha estado dando una serie de pasos en favor de poder acomodar una ley de partidos que ha nacido con muchas carencias, muchas falencias que están siendo incluso señaladas ante el Tribunal Constitucional, Sí, así es. que no sabemos todavía si vamos a tener ley de partido y no, porque si el Tribunal Constitucional la frena, tenemos que volver y comenzar para atrás. Entonces sí va a ser un lío. Así es. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras la Junta Central Electoral organiza esto, ¿cuál ha sido ya tu interacción con la parte oficial de la organización comicial en República Dominicana? No simplemente saludar, que como usted, doctor, no, que ha habido un acercamiento, unos contactos, porque al final de cuentas son los árbitros de este Claro. juego. Nosotros incluso formamos parte de un organismo muy interesante, muy importante aquí, que es el FOPREDOM, que es una organización que aglutina todos los partidos emergentes y hay algunos partidos también tradicionales en esa agrupación. Nosotros fuimos a una reunión justamente con la Junta Central Electoral, con los magistrados hace algunas semanas, donde nosotros hicimos algunos planteamientos sobre preocupaciones, inquietudes que tenemos con la ley de partido porque cambia los tiempos, establece un sinnúmero de plazos difícil a cumplir como partido político, y nosotros queríamos ver de qué forma ellos iban a interpretar eso. Asimismo, estamos hablando de una Junta Central Electoral, como usted dice, que es árbitro. Ellos emitieron una resolución hace algunas semanas donde dijeron que todas las actividades políticas tenían que cesar. Nosotros, respetuosos de esa ley, retiramos de las caminatas que a mí me han criticado muchísimo porque dicen, Ramfia, ¿dónde está? Se ha desaparecido. No, es que nosotros tenemos que poner el ejemplo y ser respetuosos de esa ley. Pero las vallas siguen subiendo a dos manos, pancartas por todos lados, de todos los políticos, con la excepción de un servidor, porque nosotros entendemos que hay que poner el ejemplo y ser cumplidores de la ley, aún sin estar de acuerdo, que fue lo que nosotros discutimos con los magistrados de la Junta Central Electoral, que también cuestionan algunos aspectos de esa ley, pero dicen, la ley es la ley, ya fue promulgada, hay que buscar la manera de aplicarlo. Pero ellos dicen que ellos van a guardar cierta flexibilidad en las exigencias que se le van a dar a los partidos. Son muy de golpe y porrazo. Correcto. Tenemos ahora un plazo importante que es, creo que del 28 de octubre hasta el 5 de noviembre para determinar o someter si se va a llevar o van a realizar las primarias con padrón. Hasta el 6 de diciembre. De diciembre, porque perdón. lo aumentaron un mes. Correcto.
para establecer primarias abiertas, primarias cerradas, o sea, ese tipo de cosas. Después tenemos el asunto de las famosas alianzas que se tienen que hacer con unos años de antelación y un sinnúmero de cosas que cambian el esquema político completamente y que ponen cierto limitante. O sea, que nosotros hemos estado conformándonos a esa ley de partido, aún sin estar de acuerdo. Sí me gusta, por ejemplo, el aspecto que favorece a la mujer dominicana, la participación de la juventud en el campo político. Creo que son dos pasos muy importantes. Pero nosotros sí estamos trabajando de la mano de la Junta Central Electoral y en las próximas semanas también vamos nosotros a cumplir con esa normativa, sometiendo lo que va a ser el formato, que lo estamos discutiendo en el Comité Político del Partido Demócrata Institucional, y vamos a hacer algunos pasos determinantes a favor de la candidatura. ¿Tú sientes que la sociedad te ha perdonado tus pecados por ser nieto de Trujillo? No, porque en tu llegada a República Dominicana, el pecado principal tuyo, sin quizás haber evaluado a la persona, saber qué es lo que piensa o si es cosa, te pusieron la etiqueta que tú llevas de ser nieto de Trujillo. Y tú tampoco se lo escondiste a nadie, tú dijiste yo soy nieto de Trujillo, ¿cuál es el problema? Porque también tú eres medio desafiante, ¿verdad? No, sí. Yo cuando vi la primera declaración tuya, dije, oye, este muchacho, ¿qué es esto? Y entonces, pero fue una situación. ¿Tú entiendes que la gente ha ido traspasando ya ese San Benito del nieto de Trujillo para enmarcarlo dentro de, déjame ver qué piensa este muchacho, a ver hacia dónde va, si no va, o si ocurre lo que yo te preguntaba en principio cuando comenzamos a conversar en esta entrevista, de si tú conformas parte de una visión de un nuevo liderazgo que la gente anda buscando? Mire, yo creo que la gente al principio me cuestionaba porque decían, bueno, si es, como dicen muchos, hijo de gato, caza ratón. Sí. Entonces, me querían aplicar ese axioma. Como tú no te ves muy manso. Sí. yo soy fuerte, yo tengo mi carácter, pero tengo una formación enteramente democrática, porque yo vengo de la democracia mejor formada del mundo. Esa es mi formación allá en los Estados Unidos, donde yo añoraba venir a mi país, pero tuve la oportunidad de realizar realmente un aprendizaje impresionante de lo que es una verdadera democracia. Y al principio me lo cuestionaban y poco a poco, cuando la gente me escuchaban, pues más o menos bajaban un poco la guardia y decían, bueno, pero déjame escuchar un poquito más. Y se han dado cuenta que el legado más importante para este servidor es democracia aquí en la República Dominicana. Yo he dicho y mantengo que todos los problemas de este país se pudieran resolver en democracia, en una verdadera democracia que trabaja en aras de aglutinar la fuerza de la ciudadanía y poner toda esa fuerza a trabajar para el engrandecimiento de la patria, de que los ciudadanos se sientan que son parte de este país. Y eso es lo que yo quiero hacer, empoderar a todos los ciudadanos, a todos los dominicanos, y que formen parte de esta gran guerrilla de dominicanos, que luchemos juntos para crear un mejor país, un país esplendoroso. Y la gente está captando el mensaje, la gente está captando la sinceridad que me enarbola como principio fundamental, porque yo vengo aquí no con ningún interés personal. El que se mete en política lo hace o por lucro o porque verdaderamente ama su país. Yo siempre he sido empresario, gracias a Dios he vivido una vida cómoda allá en los Estados Unidos, trabajando con el sudor de mi frente, sigo trabajando. Entonces yo lo estoy haciendo por amor a mi país, porque a mí me duele lo que está pasando en este país. Y la gente está captando eso y están viendo en mí la posibilidad de llevar esa transformación, porque no vengo con cola que me pisen, ni con compromisos con nadie, ni nadie me puede señalar por absolutamente nada. Entonces, para hacer la transformación y realizar los cambios e impulsar esa nueva restauración, hace falta, sin lugar a duda, un outsider, una persona de afuera que no esté comprometido con la clase política tradicional de este país y que abogue
que deje a un lado a todos los políticos, a toda esa clase política y diga yo me voy de este lado y me voy a trabajar por y para el pueblo. Sentado ahí mismo donde tú estás, yo le preguntaba a Ismael Reyes, el presidente del PDI, si era cierto versiones que habían circulado de que Ramfis Domínguez y Ismael Reyes, o Ismael Reyes y el partido, estaban distanciados por alguna razón. No, se lo pregunté sentado ahí, y hoy cuando vi que tú llegaste y no veo a las figuras que siempre te acompañaban del PDI, te hago la pregunta. No, nosotros acabamos de comer juntos, ahora mismo estuvimos en una reunión él y yo con un grupo de amigos, hablando justamente de algunas cosas estratégicas. Lo que pasa es que nosotros en este momento estamos cumpliendo dos funciones que trabajan de la mano, pero que en cierta forma son independientes. Y es que el doctor tiene una tarea importantísima como jefe político de este proyecto, que es desarrollar el campo político del partido y manejar todo lo que es la política. Nosotros estamos enfocados en el trabajo de la campaña. Nosotros estamos desarrollando porque nosotros ahora en las próximas semanas vamos a estar lanzando lo que es la imagen completa de la campaña, porque nosotros tuvimos que tomar un espacio de tiempo para revisar las mediciones que nosotros hicimos hasta hace algunas semanas, tomar ese sentimiento del pueblo y lograr articularlo ahora en un proyecto que responda a esas necesidades. Y en eso es lo que nosotros estamos enfocados en este momento y armando el equipo de campaña de la mano, evidentemente, del doctor Ismael Reyes. Pero, óigame, en la política yo he aprendido algo y es que los rumores siempre van a circular y si uno dice una palabrita fuera de turno o hace algo, como usted dijo, no vino conmigo el doctor, nunca me acompaña a las entrevistas, muy rara vez. Pues no he visto la cabeza de Ángel Puello, que siempre anda por ahí. No, haciendo ellos andan señas en otros menesteres también, ellos juntos, no, pero Ángel incluso está en el equipo de comunicación de la campaña. O sea, nosotros tenemos una hermandad y un compromiso tan sólido. Óigame que eso no lo va a lograr desarticular nadie jamás en la vida. Eso se lo puedo garantizar y el doctor Ismael Reyes para mí, yo lo veo como un hermano mayor, con el respeto a mis hermanos mayores, porque no quiero que se sientan mal tampoco, pero ha sido realmente un mentor político que me ha demostrado su afecto y su cariño y un compromiso inquebrantable con el buen desarrollo de este proyecto y con el país sobre todo. O sea que, pero que sigan hablando, eso es bueno. Hablen bien o mal, pero que hablen. Que hablen. Así hacía cuando yo era director de Última Hora, un político aquí que me llevaba unas trizas. Y yo decía, tú sabes, tú ya estabas en el periódico, las trizas eran demoledoras. Y yo le llevo y me dice, yo le digo, pero ven acá, por Dios, ¿y cómo tú haces esto criticándote a ti mismo? Diciéndote lambón, diciéndote cosas. Y dice, lo importante es que suene, van a hablar de mí, te van a llamar los amigos míos para criticarme. Es sonar lo que yo quiero. Eso es así. Tú necesitas sonar. Eso es así. No, pero no estoy en contra de eso tampoco, porque óigame, mientras uno suena, la gente lo van conociendo. Usted sabe que en la política dicen que hay 3 pasos. Lo primero es que lo tienen que conocer a uno, después le tienen que caer bien y después entonces hay que pedir el voto. Entonces nosotros queremos que todo el mundo nos conozca. Bueno, pues si no nos vemos de aquí al próximo año, feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad porque él se desaparece, se va para los Estados Unidos, No. tiene allí unas cátedras en Harvard y le gusta pasear por Fifth Avenue, Lexington, por ahí, por esos lados. El radar me ha dicho algunas cosas y entonces por si no se aparece de aquí a allá, nos vemos el año que viene. Usted sabe que nosotros tenemos un compromiso de estar aquí en suelo dominicano hasta el 17 de mayo del 2020 en términos permanentes, desarrollando ya este trabajo, porque ya, como le digo, a principios del mes que viene ya lanzamos de manera oficial la plataforma de la campaña y empezamos el ejercicio de la campaña también con varias iniciativas que van a sorprender. Tenemos muchas cosas buenas que vienen por ahí y esto es un compromiso con la patria, esto no se le da la espalda, no, estoy trabajando arduamente. Ya yo hablé con mis hijas, yo le dije, señor, mi hija, ya ustedes saben, sigan estudiando y nos veremos cada 2 o 3 semanas, ustedes van y nos juntamos, pero hay que echar este pleito por la patria. Me dijo, papi, esto es tuyo, tú tienes que hacerlo. Bueno, si el compromiso es así, tienes que hacerlo. Gracias por acompañarme de nuevo, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Ramfis Domínguez Trujillo, el candidato del PDI, Partido Demócrata Institucional, que dirige el también amigo que hemos entrevistado aquí frecuentemente, Ismael Reyes. Yo los convoco para una nueva emisión aquí en Oye País, próximamente.
Estaremos conversando de temas políticos, de temas económicos y de todo, porque de vez en cuando hasta un buen bolerito se oye. Pasen un feliz resto de la noche.